Yo estoy de acuerdo con el hecho de que las declaraciones de Artur Mas hay que leerlas en el contexto de la propia deriva a la que él está llevando la situación en Cataluña, y probablemente efectivamente desde ese punto de vista cada exabrupto suyo, cada paso que da adelante en la afrenta o digamos en el afán secesionista le perjudica casi más que le beneficia. Pero yo tengo esa sensación de que él está en un salto al vacío, de que es que ya no puede dar marcha atrás en ninguna de las cosas que dice. Es decir, no tiene capacidad, no tiene posibilidad de recular, porque él se ha metido en un callejón sin salida, no ha abierto ninguna puerta para poder encontrar alguna salida, y por lo tanto tiene que llegar hasta el final. Y al final, esto es lo que yo quiero saber, al final, cuando él dice declaración unilateral, es que eso es lo único que le queda, poder decir eso, porque no va a haber consulta legal, porque no la va a haber. Puede convocar unas elecciones, no sabemos qué es lo que quiere hacer, pero la única alternativa final que le queda es salir a un balcón y decir nos declaramos independientes, que entiendo que a partir de ahí sí sería el único momento en el que el Estado pueda decir lo sentimos mucho por el artículo 155 de la Constitución, ustedes no se pueden declarar independientes. Yo creo que habrá elecciones, la duda es si habrá elecciones este año o el próximo. ¿Elecciones anticipadas? Esa es la única alternativa. Intentará que no sean anticipadas, claro, y veremos si aguanta. O sea, yo creo que es lo único, digamos, tangible que hay sobre el escenario político. Y estas elecciones, además, se van a presentar tanto confusas porque habrá el problema entre Convergencia y Unión, hay la posibilidad de que vayan juntos o no, depende del programa electoral. Si el de la independencia, esto crea dudas importantes que puedan ir juntas. Y después solamente hay el bloque con claramente la opción de la independencia y el bloque de Esquerra Republicana y Convergencia, que es muy importante, pero que ni mucho menos es todo. Y por lo no pueden ser plebiscitarias porque no hay dos bloques, habrá los mismos partidos que siempre, la lectura será muy compleja, después se tendrá que formar gobierno. Yo no veo más cuestiones que esta hoy por hoy. Claro, lo que pasa, Josep, que si eso ocurre, yo también creo que hasta las elecciones, hasta que en la urna se vote en favor o en contra de los partidos que defienden la independencia, lo demás será una especie de escarceos desagradables para algunos, pero el momento llegará cuando las urnas hablen. Yo tengo mis dudas de que una mayoría significativa de catalanes en ese momento voten a favor de los partidos que podrían declarar la independencia, pero puede ocurrir, y de hecho los independentistas catalanes, como tú sabes muy bien, no hacen más que subir en cuanto al número. Entonces nos ponemos en la tesitura de que el Parlamento de Cataluña ha conseguido, es una hipótesis de trabajo, una mayoría suficiente de votos de los partidos que buscan la independencia. Entonces, por lo que yo sé, será el momento en que el gobierno, que parece que no dice nada, pero está preparando estrategias de futuro, como es su obligación, suspenderá la autonomía de Cataluña, con las sanciones pertinentes que conlleven al presidente de la Generalitat de Cataluña. Dices que la suspenderá si declara unilateralmente. Sí, o cuando se produzca el referéndum. Pero antes está el 9 de noviembre. Mi hipótesis, y creo que ahí está, en la Moncloa está trabajando en esa dirección, creo. No sé si tú coincides. De que, para que pueda suspender la autonomía, que es un hecho de gran repercusión y además una fábrica de respuesta en Cataluña, en la que se apuntaría mucha gente que ahora no está apuntada, yo creo que se ha de producir un acto clara y nítidamente ilegal, como pueda ser la proclamación unilateral de independencia. Desde el Parlamento surgido de esa consulta, de esas urnas, si se produce una mayoría significativa. Pero es que esta posibilidad yo... ¿No la contemplas? No, es que no la sé ver. No digo que no la contemple, es que simplemente no la sé ver, porque hay una cuestión que parece que se piensa generalmente poco. En el debate catalán también se piensa poco. Que es que, ¿qué pasa la hora siguiente, el día siguiente que haces una declaración de este tipo? Hay una cosa que en política no se puede hacer. Se pueden hacer burradas, pero hay una que no se puede hacer, que es el ridículo. Entonces, proclamar la independencia y que el consejero no sé qué
salga y le hayan puesto una multa porque tiene el coche mal aparcado, proclamas la independencia y ¿qué pasa luego? O sea, ¿qué controlas? ¿Qué haces? ¿Pero cuál será? Yo no lo veo esto, no veo los mecanismos para esto. ¿Cuál sería la respuesta del gobierno central ante esa declaración? Ese es el tema que yo te quería preguntar. Hombre, si hay esta cuestión, es evidente que el gobierno central responde. No sé si la suspendería o utilizaría otras medidas que también tienen sus manos y que no son tan globales. El gobierno español está haciendo una cosa que tiene su aquello, ¿no? No está haciendo frontismo. El frontismo lo que favorece es que se forme un bloque más amplio y más compacto allí. Por lo tanto, lo que pase en los próximos meses y el próximo año también depende de la actitud que existe en toda España. Elisa y Carmen. Sí, es que cuando hablamos de las actitudes de Mas nos olvidamos que Mas, es verdad que hay un momento en el que se pone al frente de una manifestación e intenta rentabilizarla, pero es que la manifestación existe, quiero decir, de personas. Es decir, que yo creo que a veces olvidamos el hecho de que existe. El problema sigue siendo que existe un amplio núcleo de ciudadanos catalanes que se siente más catalán que español o que en todo caso no se siente imbricado con la idea de España. Claro. Que creo que ese es el problema de fondo y el que en el fondo nunca se coge por los cuernos. Porque claro, se haga lo que se haga, al final ese grupo existe, es numeroso, cada vez más numeroso, y algo habría que hacer en esos términos. Y en el fondo, cuando se habla de pasará esto, no pasará, no se atreverán, lo harán, no lo harán, hay un tema que yo sé que cuesta ponerlo encima de la mesa, pero en el fondo, late en el fondo de todo. Es decir, ¿qué se está dispuesto a hacer para defender, en un caso, la secesión y en otro caso, la no secesión? Y ahí estoy hablando de cosas ya muy fuertes. Es decir, el pensar que vaya a poder haber una independencia por declaración sin una revuelta popular, sin armas, sin represión. Es decir, cuando estamos viendo en otros lugares, da igual en el que sea, este tipo de movimientos, al final cuando son forzados, siempre proceden o bien de una revuelta popular más o menos violenta o bien de una represión. Entonces, como aquí estamos hablando de que eso es un tema que no se contempla, en el fondo todo es virtual. O sea, ni se contempla el hecho de que pudiera haber una revolución en Cataluña para intentar obtener esa independencia, ni estamos hablando de que el Estado esté pensando en reprimirla. Por lo tanto, son todo cosas que se mueven en el término de los gestos políticos. Y es muy difícil que se produzca la independencia de ningún territorio de esa forma, ¿no? Sí, sí. Y de inestabilidad que hace que, perdona, simplemente un comentario, y de inestabilidad política y económica que hace que Cataluña, por ejemplo, no se pueda financiar en los mercados internacionales porque no haya quien le preste dinero y tenga que ir el Estado español a avalar esa deuda y a proporcionar un fondo. No, es que estas cosas se pagan. Pero lo que planteo se pagan. Esto no es gratuito. Estos jovencitos no son gratuitos. Es que, además de todos los movimientos políticos o lo que se esté estudiando en Moncloa sobre tal, lo que habría que estudiar fundamentalmente es qué hacemos para apagar, hacer cambiar de opinión, hacer que se sientan bien, o sea, es decir, para acabar con ese movimiento cada vez mayor de independentistas, que yo creo que es la clave del problema. Lo hemos estado viendo también que no funciona, porque el no frentismo resulta que no se cumplen las sentencias de los tribunales de todos, ni el Constitucional, ni las del Supremo, sobre la educación, sobre tantos otros asuntos. Bueno, te quiero decir que es que me estáis diciendo que no se enfrente y resulta que ese no enfrentamiento lo que está haciendo es crear, además, entre las comunidades autónomas unas distorsiones tremendas con la financiación. Entonces, no está funcionando el no frentismo porque el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para que se cumplan las sentencias. Dos, estamos así esperando, a ver, si no lo puede hacer porque la Constitución no lo permite, bueno ya, pero el día 9 se va acercando. No frentismo, pero es que ni con el no ni con el sí. Eso es lo complicado, por eso está... Tenemos que hacer una pausa. El no frentismo no funciona. Oye, sabéis que los tiempos aquí mandan. ¿El no frentismo tiene alguna actuación? El frentismo sí tiene capacidad propositiva de algo, sí. Si no, la situación es... aquí todo el mundo está en un pantano, todo el mundo. El pantano puede durar algunos años. Lo que es evidente es que si dura bastantes años esta situación, entonces sí que se producirá un estado irreversible. Lo que ahora digo que ahora no veo el día siguiente será distinto. Es decir, cuando la gente que tiene 19, 20, 21 años, 15, esté acostumbrada a esta situación de continua tensión,
entonces sí que puede dar lugar a un escenario que ahora no existe. Por lo tanto, la pregunta, y para eso está la política, se presupone que la política debe tener soluciones, es cómo se sale del pantano.